la carrera de Ingeniería Agroindustrial, jefe de la carrera de Ingeniería Agroindustrial, daremos inicio al webinar informativo, el cual titula Simulación de Monte Carlo aplicada a proyectos e investigaciones en el área agroindustrial. Sin antes mencionar un poco acerca de la experiencia profesional de nuestro docente que dictará este webinar. El licenciado Camacho García Marco Antonio cuenta con su título en Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Simón. Cuenta con un diplomado en Estadística Matemática, es especialista en Estadística Multivariada y cuenta con una maestría en Estadística Aplicada, las cuales fueron otorgadas en la Universidad Católica de Louvain, en Bélgica. Cuenta con maestría en Docencia Universitaria, un diplomado en Diseño Curricular de Aula y Docencia Universitaria por competencias y un diplomado en Educación Superior Universitaria. Actualmente es docente de la Escuela Militar de Ingeniería, el cual dicta las materias de modelado y simulación, Estadística 1, Estadística 2 y Diseño Experimental, con una antigüedad de 18 años. Actualmente es supervisor de la gestión de riesgo integral en entidades financieras de categoría 2 y 3, consultor nivel 2, habilitado por la ASFI, con una antigüedad de 13 años. Dicho esto, invitamos al licenciado Camacho García Marco Antonio a dar inicio al webinar gratuito con el curso Simulación de Monte Carlo aplicada a proyectos e investigaciones en el área agroindustrial. Muy gentil, muchas gracias. Muy buenas noches a todas las personas que están participando acá en el webinar. Les agradezco que se hayan tomado parte de su valioso tiempo para poder asistir a esta charla informativa. Bien, probablemente muchos de ustedes por primera vez hayan escuchado hablar de esto que se llama la simulación de Monte Carlo. Y para poder realizar las declaraciones que correspondan, pues vamos a hablar un poquitito de la simulación de Monte Carlo y también en esta charla informativa se les va a mostrar cuál es el contenido del curso que la Jefatura de Carrera de Ingeniería Agroindustrial ha organizado pensando en capacitar y formar de mejor manera a su recurso humano, al más importante de todos, es decir, a nuestros queridos estudiantes. Bien, a ver, ¿qué es la simulación de Monte Carlo? Empezaremos por eso. Bien, la simulación de Monte Carlo es un método estadístico. Obviamente tenía que ser estadística, ¿sí? Y es un método estadístico totalmente probabilístico. Ahora, esta simulación de Monte Carlo, este método estadístico, ¿qué pretende hacer? Pretende reproducir los resultados de las variables. Pero ¿cómo va a reproducir los resultados de las variables? ¿Cómo va a hacer eso? Va a aplicar técnicas probabilísticas que en base a modelos matemáticos, que pueden ser simples o complejos, pues va a generar datos que sigan la tendencia de una distribución de probabilidad. Bien, más o menos como es la historia. La historia más o menos es así. Ahí, por ejemplo, tengo los datos de una variable aleatoria y ese es su comportamiento. Esto es lo que ha ocurrido realmente. La variable aleatoria se ha comportado de esta manera. Yo he obtenido información y por medio de esa información yo sé que esta variable, su comportamiento real, es el que se muestra en ese gráfico de línea. Bien, ¿qué hacemos con la simulación de Monte Carlo? Con la simulación de Monte Carlo, por supuesto, lo que nosotros hacemos es intentar reproducir este comportamiento. Este comportamiento intentamos reproducirlo utilizando modelos probabilísticos. Y a veces no nos va bien. Y a veces nos va un poquito mejor o tal vez no nos vaya bien. Pero la cuestión es que hemos hecho algo para intentar reproducir el comportamiento de esta variable que realmente ha presentado esta forma o tiene esta tendencia.
Pero ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros vamos a aplicar esta simulación de Monte Carlo no una vez ni dos veces, sino vamos a aplicar muchas veces, una decena de veces, una centena de veces, 1000 veces, 2000 veces, 10,000 veces, de tal forma de que nosotros podamos tener una simulación de la variable original, de tal forma de que nosotros, con el uso de estos modelos matemáticos, hayamos pues podido simular sus resultados obteniendo resultados muy, pero muy similares a los que ocurre en la vida real o en la situación real de análisis. A ver, ¿por qué se llama Monte Carlo esta simulación? Pues resulta que en Europa, justo al sur de Francia, hay un principado, ¿sí? Es el Principado de Mónaco. Y es un país, es el segundo país más pequeño del mundo. Resulta que ese Principado de Mónaco tiene un barrio, ¿listo? Una OTB, como es en nuestro medio, que se llama Monte Carlo, precisamente. ¿Y qué hay en ese lugar? Que se llama Monte Carlo. Bueno, la zona más o menos es esta de aquí. En esa zona, que se llama Monte Carlo, pues hay un casino muy, pero muy, muy famoso, que ha sido incluso escenario de varias películas. Alguna película de James Bond, por ejemplo, ¿listo? Casino Royale. Bien. ¿Qué es un casino desde la perspectiva estadística? Un casino desde la perspectiva estadística no es nada más que un lugar donde ocurren sucesos, eventos, y esos sucesos o esos eventos se dan de manera totalmente aleatoria. Y ahí es donde las probabilidades pueden aplicarse en su máxima expresión. ¿Listo? Bueno, pues entonces, como nosotros estamos queriendo desarrollar un método de simulación que se basa en probabilidades, pues en nombre de Monte Carlo, a las personas que han creado este método, les ha parecido el más conveniente y es por eso que le han dado el nombre de un casino. Un casino que es muy famoso, entre comillas, y que es uno de los más antiguos que existen en el mundo, sí, más antiguos que los de Las Vegas, por si acaso, para bautizar este método. Ahora, ¿cómo funciona este método? A nivel general, ¿cómo funciona? Este método funciona en generar un elevado número de escenarios aleatorios. ¿Para qué? Para poder simular el comportamiento de una variable. Entonces, no basta con realizar una simulación, ni dos simulaciones, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, sino que tenemos que realizar un elevado número de simulaciones para generar escenarios que sigan la tendencia estadística de una variable. Y en base a eso, a esa generación de un elevado número de escenarios, pues vamos a estudiar que algo pueda ocurrir. ¿Y qué es ese algo? Algo que nos interesa a nosotros. Un resultado en particular, un conjunto de resultados que van a ocurrir en esos múltiples escenarios que vamos a crear. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a calcular las probabilidades de que ocurran esos sucesos o esos eventos que a nosotros nos interesan. Y pues con ese cálculo de probabilidades vamos a poder calcular de manera posterior muchas cosas que ustedes ya saben.
vamos a poder determinar esperanzas matemáticas, vamos a poder determinar variaciones, vamos a poder calcular intervalos de confianza, intervalos de tolerancia, etcétera. Un montón de cosas que son muy, pero muy interesantes. Pero, ¿cómo funciona esta simulación de Monte Carlo o este método de Monte Carlo? Básicamente es así. Todo empieza teniendo datos. Tenemos que tener datos, porque en estadística nada ocurre si no tenemos datos. Y esos datos obviamente están relacionados con una característica, con una variable. Ahora, ¿cuántos datos podemos tener? Podemos tener pocos datos, muchos datos. No importa, la cuestión es que tengamos datos, tengamos referencias, porque sin datos no podemos hacer nada. Pero ojo a lo que he dicho, podemos tener pocos datos. Y ese término, esa palabrita pocos, es muy, pero muy importante para nosotros. A ver, vamos a tener datos. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es establecer qué distribución de probabilidad caracteriza a esos datos, a esos muchos o poquitos datos. ¿Qué distribución de probabilidad? ¿Por qué? Porque les cuento, jóvenes, personas que asisten a este webinar, que los datos supuestamente ocurren al azar. Pero esos datos que supuestamente ocurren al azar, y uno dice, ¿cómo ocurren al azar? Es que la idea es así. Por ejemplo, alguien dice 2. Perfecto. Alguien dice 6. Muy bien. Y alguien, ¿qué va a decir alguien? Y uno dice, no sé, esperaré a que alguien diga algo. Por ejemplo, alguien dice 10. Muy bien. Bien, pregunta. ¿Alguien sabía que se iba a mencionar el valor 2 antes de que se mencione? ¿Alguien sabía que iba a mencionar el valor 6 antes de que se mencione? ¿Alguien sabía que se iba a señalar el valor 10 antes de que se señale? Pues nadie sabía nada. ¿Por qué? Porque aquí ocurre un fenómeno que se llama incertidumbre. ¿Y cuál es la incertidumbre? Pues yo no sé qué cosa podría ocurrir a continuación. ¿Qué podría suceder? Si yo no sé nada de eso. Bien. Si es que nosotros fuésemos capaces de identificar la tendencia de estos datos, de esta información inicial, porque de algo tenemos que partir, si fuese posible identificar cuál es la distribución de probabilidad que sigue esta información, entonces tal vez podamos deducir cuáles serían estos valores que en el momento actual desconocemos. Bien, resulta que para poder identificar la distribución de probabilidad de los pocos datos que nosotros podamos tener, debemos hacer o debemos desarrollar o aplicar algunas técnicas estadísticas muy interesantes que se llaman pruebas de bondad de ajuste. Estas pruebas de bondad de ajuste ustedes no han llevado en su formación de estadística. ¿Por qué? Porque son pruebas avanzadas. Y eso va más allá de la estadística básica que ustedes conocen. Probablemente ustedes dirán, pero si sabemos bastante estadística, hasta diseño experimental hemos llevado. Sí, correcto, conocen bastante estadística. Pero saben, este es otro tipo de estadística. Es una estadística más especializada y es una estadística que no conocen. Bueno, pues entonces tenemos que aplicar pruebas de bondad de ajuste. ¿Para qué? Para poder identificar qué ley, porque una distribución de probabilidad es una ley, ¿sí? ¿Qué ley probabilística gobierna a estos datos? Porque si encontramos esa ley probabilística que gobierna estos datos, nosotros vamos a ser capaces de poder llenar esta información que en el momento actual desconocemos.
Pero para poder hacer eso, ¿qué requerimos? Requerimos que el método de Monte Carlo funcione. Y el método de Monte Carlo, ¿qué me va a permitir hacer a mí? Pues con su principio de ergodicidad vamos a generar una gran cantidad de números aleatorios. Y con el principio de balance detallado que tiene el método de Monte Carlo, vamos a hacer posible que en consideración a la generación de todos estos números aleatorios, podamos determinar ¿qué cosa? Podamos determinar pues escenarios aleatorios, datos aleatorios que deberían completar la secuencia de esa información faltante que es la que ustedes han visto inicialmente. Entonces, el método de Monte Carlo que ustedes van a aprender en el curso que la jefatura de carrera está organizando, pues les va a permitir, en base a alguna información pequeñita, generar una gran cantidad de información, pero no información arbitraria, sino información que estadísticamente sea significativa, asociando esa información a una distribución de probabilidad. Bien, probablemente ustedes se pregunten en qué consiste eso. De una buena vez veremos cómo se dan esas cosas. Sí, aquí tengo precisamente preparado un caso. Y es un caso de nuestra carrera. Y es un caso que corresponde a un ex estudiante, ahora ingeniero, Rodrigo Cervantes, que ha realizado un biofertilizante para poder mejorar las características de las rosas de exportación. Una de las variables que él ha podido determinar en su trabajo de grado es, por ejemplo, el largo del tallo de la flor. Al día 7 en centímetros. Si uno dice, ¿y esto acaso es importante? Sí es importante, porque las rosas de exportación tienen que cumplir determinadas características en consideración al tallo. Entonces, ¿qué ha pasado? Él ha realizado un estudio experimental, ¿sí? Muchas de las personas que están en noveno semestre y han pasado a décimo, probablemente estén en esta etapa, en el desarrollo de sus trabajos de grado. Bien, él ha desarrollado un estudio experimental considerando un total de 19 resultados. Aquí tenemos 19 resultados. Y en esos 19 resultados, él ha podido determinar un promedio, una desviación estándar, un mínimo, un máximo y un valor modal. Y como ustedes saben, estas son medidas estadísticas que buscan caracterizar este comportamiento. Bien. Aquí, como ustedes pueden ver, estoy en el programa Excel, ¿sí? Pero si se fijan, ahora estoy habilitando un módulo que en el programa Excel no se tiene. Es un módulo que se llama Crystal Ball. Probablemente ustedes hayan escuchado eso, ¿sí? Y si no han escuchado y es la primera vez que ustedes escuchan este término, pues les indico que este Crystal Ball es un módulo que se añade al Excel. El Excel no tiene este módulo por defecto, pero es algo que se le añade al Excel. ¿Para qué? Es para poder hacer la simulación de Monte Carlo. ¿Y cómo funciona este módulo? Bueno, por ejemplo, yo vengo por aquí y le digo, a ver. Estos datos, esta información, estos 19 datos, estos de aquí. ¿Qué distribución de probabilidad sigue? Por ejemplo, aquí tengo varias distribuciones de probabilidad. En el desarrollo del curso se les va a explicar con todo el detalle del mundo
¿Cuántas distribuciones de probabilidad existen? ¿Cuáles son las características de las principales distribuciones de probabilidad? Etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí, como ustedes pueden ver, yo ya tengo seleccionada 2 distribuciones. ¿Cuáles son esas 2 distribuciones? La distribución normal y la distribución uniforme. Y uno dice, distribución normal, ¿sabemos eso? Sí, sabemos, porque esto avanzamos en nuestra carrera. La distribución uniforme, ¿cómo que conocemos la distribución uniforme? Sí, porque eso también avanzamos en nuestra carrera. Bien, ¿por qué he elegido esas 2 distribuciones? Porque ustedes las conocen. Bien. A ver, entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le estoy diciendo, de esas 2 distribuciones, ¿cuál es la mejor que se acomoda a estos datos? Y uno dice, ya, pero ¿cómo vamos a saber eso? Ah, porque vamos a aplicar unas medidas de bondad de ajuste. Y uno dice, medidas de bondad de ajuste, ¿dónde he escuchado eso? Y yo les digo, aquí, en pruebas de bondad de ajuste. En pruebas de bondad de ajuste. Bien, entonces regresamos aquí. ¿Y qué prueba vamos a usar? ¿La de Anderson-Darling? ¿La de Kolmogorov-Smirnov? ¿La chi cuadrado? Bueno, yo he escogido la chi cuadrado. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo se escoge esto? Estas cosas, ¿cómo se desarrollan? Tienen nombres interesantes, son apellidos. Bien, no se olviden, a lo largo del desarrollo del curso vamos a poder ver esto de la mejor manera posible. Bien, ¿y ahora qué hacemos? No, nada, le decimos aceptar nomás. ¿Y qué pasa? Aquí me dice, ajá, a ver, ¿qué hay aquí? Me dice, a ver, reducimos eso y me dice, los datos son estos de aquí. Esta es la información que hemos obtenido. Y de esos datos, de las 2 distribuciones que tú has elegido, la uniforme y la normal, la mejor es la distribución normal. Esa es la mejor distribución de probabilidad. Y como ustedes pueden ver, y la gran ventaja de ustedes es que conocen estas cosas porque han sido mis alumnos y también saben y han estudiado. Aquí me dice valor P, ¿sí? Y dice valor P es 0,101. ¿Y eso qué significa? Que el valor P es mayor al nivel de significación. Por tanto, la hipótesis nula es verdadera. ¿Y es hipótesis nula de qué? De la prueba de bondad de ajuste. ¿Y qué es la hipótesis nula de una prueba de bondad de ajuste? Que la distribución normal es la que rige, la que gobierna ese conjunto de datos. Obviamente, como esta es una clase de simulación, de demostración de lo que vamos a hacer en el curso, con esto es suficiente de momento. Pero cuando desarrollemos el curso vamos a ver todos esos detalles como tal. Bien, pero ahora, ¿qué va a pasar? Yo le digo que la distribución de probabilidad de esos numeritos que hemos visto es la distribución normal. Por tanto, debo usar la distribución normal para poder hacer mis simulaciones. Y como ustedes pueden ver, aquí ya me dice esto. Para esa variable, la distribución normal es la que vamos a usar con una media aritmética de 30.7 redondeando y una desviación estándar de 2.30 redondeando. ¿Listo? Y todo bien, yo le digo. ¿Y qué ha pasado aquí? Aquí se ha puesto de manera automática un color verdecito. Yo ahora, ¿qué voy a decir ahora? Le voy a decir, ahora vas a aplicar la simulación de Monte Carlo. Entonces, con la simulación de Monte Carlo y con M mayúscula, ¿sí? Lo que vas a hacer es, ese resultado vas a reproducir una vez. Y ahora, esa va a ser nuestro objetivo. Vas a simular el largo del tallo de la flor. Vas a simular, y en esta parte, por favor, van a prestar atención, aquí. Vas a hacer la simulación del largo del tallo de una flor 10,000 veces.
10,000 veces. Teníamos 19 resultados. No, ahora vamos a tener 10,000 resultados. ¿Y qué va a pasar? No, nada, realizamos la simulación. Ajustamos este botoncito y espero un rato y aquí se está desarrollando la simulación. No sé si se puede ver, pero ahora sí, ya he terminado de hacer la simulación. Entonces, simulación de Monte Carlo, ya he terminado, dice. Y he realizado 10,000 pruebas, como ustedes pueden apreciar. 10,000 pruebas. De las 10,000 pruebas, en este gráfico te estoy mostrando 9,951 resultados. Y esto es lo que pasa respecto de esta variable. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Lo que va a pasar ahora es pues que empecemos a hacer algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuál será la probabilidad de que el largo del tallo de la flor al día 7 sea mayor o igual a 28 centímetros? ¿Sí? ¿Cuán probable será que eso ocurra? Bueno, vengo aquí y le digo 28 centímetros para arriba. Y como ustedes pueden apreciar, y vamos a hacer que se aprecie mejor. Aquí, de 28 centímetros para arriba. Todo lo que es mayor o igual a 28 centímetros. ¿Cuán probable es que ocurra esos resultados? Y aquí me dice 88,42%. 88,42%. Ajá. Entonces aquí ya tengo ese resultado, 88,42%. Pero tomando como referencia, ¿qué cosa? Tomando como referencia 10,000 simulaciones. El resultado de 10,000 simulaciones, no 19. 19 ha sido mi punto de partida, pero yo ahora estoy trabajando con 10,000 simulaciones y estoy realizando cálculos de cosas que podrían ocurrir con esas 10,000 simulaciones, no con las 19. Los 19 resultados iniciales me han permitido generar 10,000 simulaciones y en base a esas 10,000 simulaciones he podido calcular esa probabilidad. Ahora ustedes se preguntarán seguramente, ¿y dónde están esos 10,000 resultados? Pues yo le voy a decir, móstrame por favor esos 10,000 resultados. Y aquí está. Ya me está mostrando como ustedes pueden apreciar, 10,000 resultados. Y aquí están los 10,000 resultados, como pueden ver. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo que hemos hecho respecto de lo que teníamos? Para hacer eso es mejor utilizar, por ejemplo, un programa que nosotros conocemos. ¿Y cuál es ese programa que nosotros conocemos? Ustedes conocen, saben y han utilizado nuestro querido programa Minitab. ¿Qué les cuento? Tiene nueva versión. La versión 2021. ¿Lista? Bien, ahí está la simulación de Monte Carlo, los 10,000 resultados. Pero habíamos partido de esto, ¿sí? Estos eran los datos reales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Resulta que tenemos en términos comparativos algo así. Datos reales. A ver, ¿qué tenemos?
tenemos lo siguiente. Los datos reales, los datos reales, los datos reales. ¿Cómo eran mis datos reales? Mis datos reales eran así. Estos eran mis datos reales. Y como ven, en mis datos reales había algunos problemas. ¿Qué problemas tenía con mis datos reales? Tenía algunos vacíos. Teníamos vacíos. Pero también nosotros con los datos reales teníamos algunos inconvenientes. ¿Qué inconvenientes teníamos? Un inconveniente que teníamos es el hecho de creer que este valor es, perdón, que este valor de aquí, a ver, quitamos eso, que este valor de aquí era el máximo de todos y que este valor de aquí era el mínimo de todos. Bien, ¿qué sucede ahora? Lo que sucede ahora es que como hemos realizado 10,000 simulaciones, pues lo que tenemos ahora es esto de aquí. ¿Y cuál es la diferencia entre esto de aquí, lo que hemos visto hace rato? Que prácticamente ahora no hay ningún espacio vacío en esta parte central, que se supone es el fuerte de la distribución normal. ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí? Pues ocurre lo poco probable. Son las colas de la distribución, ¿no? Pero, ¿qué podemos notar en primera instancia? En primera instancia podemos notar, pues, que la información está completa y ya tenemos una colección gigante de resultados donde la variable aleatoria ahora se está manifestando en su verdadera dimensión. Y en términos comparativos, hemos pasado de una situación real a una simulación. Hemos pasado de, ahora sí, fíjense, hemos pasado de esto a esto de aquí. Y lo que creíamos que era máximo, en realidad no lo es. Y lo que creíamos que era mínimo, en realidad no es. Sino que existe todo un conjunto de resultados adicionales a los que se había indicado previamente o se había estudiado previamente. Pero no solamente eso, sino que hemos logrado, y eso es importante, completar todas estas series vacías de la información original. Por tanto, aquí tenemos ahora un todo muy interesante para poder analizar, para poder estudiar y hacer todo lo que queramos en base a esta información simulada. Pero esta información simulada no se ha simulado así nomás, valga la redundancia, sino que se ha realizado en base a la característica en probabilidades de los datos originales. Y la característica respecto de las probabilidades de los datos originales es que la distribución normal es aquella que gobernaba y que regía estos datos. Y en base a esa distribución normal hemos podido completar toda la información faltante y es más, hemos podido extrapolar esa información. Hemos realizado una gran cantidad de interpolaciones, pero también hemos extrapolado los resultados. Y eso es algo muy importante porque ahora sabemos que esta variable aleatoria podría tener comportamientos que vayan más allá de lo que originalmente habíamos obtenido. Esa es la importancia de la simulación de Monte Carlo. O sea, con la simulación de Monte Carlo vamos a poder hacer estas cosas. Bien. Este curso, ¿qué objetivo tiene? Ahora vamos a ver algunos elementos de este curso, por favor. ¿Listo? Van a prestar atención.
Nuestro curso, que se llama Simulación de Monte Carlo aplicada a proyectos e investigaciones en el área agroindustrial. Bien, no menciono al facilitador porque todos conocemos al facilitador, ¿listo? Entonces, el objetivo, ¿qué objetivo tiene? Desarrollar las competencias relacionadas con la determinación de escenarios más probables de investigaciones agroindustriales o de los emprendimientos asociados a la industria agropecuaria por medio de la aplicación de metodologías de simulación probabilística, la simulación de Monte Carlo. ¿Qué contenido vamos a desarrollar nosotros? Todo el contenido de este curso se basa en el desarrollo de 4 módulos. El primer módulo son las bases de la simulación de Monte Carlo. Y obviamente en esto que se llama las bases de la simulación de Monte Carlo, vamos a ver esas pruebas de bondad de ajuste, esos términos medio raros, Kolmogorov-Smirnov, ¿qué es eso? Chi cuadrado, ¿qué era eso? ¿Sí? ¿Qué era o qué es Anderson-Darling? Ahí vamos a ver esos elementos. Vamos a ver los elementos relacionados con las pruebas de bondad de ajuste, pero también vamos a ver esos 2 elementos característicos de la simulación de Monte Carlo, que es el principio de ergodicidad y el principio de balance detallado. Y con esos 2 elementos nosotros deberíamos entender, además de las pruebas de bondad de ajuste, cómo funciona a nivel general la simulación de Monte Carlo. Cosa de que si alguien les pregunta a ustedes, ustedes puedan responder convenientemente cómo funciona esto. Luego vamos a ver cómo se usa ese software de simulación. Ustedes me han visto utilizar un programa, ¿listo? Ese programa Crystal Ball. Pero no es el único, les cuento. Porque también esa simulación podemos hacer con nuestro conocido Minitab. Pero no solamente con el Minitab. Si es que el tiempo nos es favorable, vamos a poder ver también otro programa que un ratito más adelante les voy a mostrar. Entonces, nuestro segundo módulo, ¿en qué va a consistir? Vamos a ver desde la instalación de esos programas, su activación, hasta culminar en el uso adecuado de esos programas, como me han visto hacer a mí ahora. ¿Listo? Así que vamos a desarrollar todos esos componentes en este segundo módulo. Luego, como tercer módulo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer ahora simulaciones, pero simulaciones en base a resultados experimentales. Les comento que tengo una base de datos de aproximadamente 70 diseños experimentales, resultados de diseños experimentales, y nos van a servir precisamente ¿para qué? Para que en base a esos resultados podamos resolver problemas muy interesantes y más complejos que aquellos que habíamos visto inicialmente. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo un ejemplo relacionado con el cálculo de proteína, que se está basando en 10 muestras, ¿listo? Pero nosotros lo que vamos a hacer es realizar 200 simulaciones para calcular el porcentaje de proteína, tomando como referencia estos 10 resultados experimentales. Y vamos a poder desarrollar todas estas expresiones que ustedes conocen. Y vamos a hacer precisamente esos componentes. Pero no solamente vamos a calcular proteínas, por ejemplo, vamos a determinar carbohidratos, vamos a poder desarrollar todo esto de aquí, que son fórmulas, entre comillas, que ustedes utilizan, pero en realidad no son fórmulas, son modelos. Eso vamos a hablar más adelante, porque hemos dicho que la simulación de Monte Carlo se aplica utilizando como referencia un modelo. Estos son modelos y vamos a poder
realizar más cálculos. ¿Para qué? Para poder determinar el valor energético de algo que nos interesa. Y aplicando este programa, Crystal, lo que nosotros vamos a poder hacer es poder determinar el valor energético. Realizando, como ustedes pueden ver, un montón de simulaciones para aquellos valores que a nosotros nos interesan. Y aquí vamos a ver, vamos a definir que el valor energético, por ejemplo, está altamente relacionado con el volumen gastado para la titulación. ¿Sí? ¿Y qué es eso? Ah, es que son elementos de los modelos que nosotros estamos usando. Y el comportamiento del valor energético es este. Pero no solamente es ese, ¿no? Porque nosotros vamos a poder desarrollar también otros elementos que son más interesantes. Y el gráfico de sensibilidad es el que ustedes han podido ver. La concentración de carbohidratos, por ejemplo. ¿A qué es sensible la concentración de carbohidratos? Y es sensible a este elemento de aquí. Pero obviamente ahora no es momento de ir analizando esto. Solamente debo mostrarles las cosas que se pueden hacer con la simulación de Monte Carlo. Y utilizando este software, por ejemplo, que les puede ser de utilidad. Pero no solamente vamos a hacer eso, sino que también, si es que seguimos esta lógica, en nuestro cuarto módulo vamos a poder hacer simulaciones aplicadas a planes de negocio o proyectos de inversión. Muchos de ustedes saben que una modalidad de titulación son los proyectos. Además, muchos de ustedes van a hacer proyectos de inversión. Bien. ¿Cómo yo puedo saber si mi proyecto de inversión es pertinente, es adecuado? Pues aquí tengo un caso de estudio. Y este caso de estudio está relacionado, por ejemplo, con la producción de humus de lombriz. Y aquí tenemos el plan de producción, tenemos el detalle de los costos y gastos, precios, inversión inicial, la tasa de descuento para calcular el BAN, cosas que ustedes ya conocen, muchos de ustedes ya conocen por haber llevado la materia de proyectos. ¿Y qué podemos hacer en consideración a eso? Pues podemos hacer esto de aquí. Si se fija, a ver, vamos a colocar aquí lado a lado esto y esto de aquí. Resulta que aquí tengo mi plan de producción. Y ese es mi plan de producción. Como ustedes pueden ver, estoy reproduciendo aquí. También estamos con nuestro estudio de costos, gastos, costos variables, costos fijos, cosas que precios, elementos que ustedes saben, conocen por la materia de proyectos y los que están haciendo como trabajo de grado los proyectos, obviamente saben cómo funciona esto. Bien, ¿qué vamos a hacer? A ver. Vamos a reducir un poquito el número de pruebas. ¿Listo? Vamos a reproducir 1000 veces lo siguiente. ¿Qué vamos a reproducir 1000 veces? ¿Cómo funciona el proyecto? ¿Y cómo funciona el proyecto considerando un montón de elementos que son importantes? Y para aquellos que crean que no hay distribución de probabilidad, debo informarles que sí hay una distribución de probabilidad. Por ejemplo, la producción del año 1 está regido por la distribución normal. Por ejemplo, los costos y gastos, el costo fijo anual. El costo fijo anual se rige por medio de una distribución uniforme, miren. O sea, no es así nomás. No es ajustar botoncitos. Hay que saber lo que uno está haciendo. Luego, cuando sabes lo que estás haciendo y configuras bien esto, puedes hacer clic a este botoncito y puedes, por ejemplo,
simular un montón de comportamientos y, por ejemplo, ¿sí? Ahora sí. Por ejemplo, el BAN. ¿Cuán probable es que el BAN sea positivo? Que sea mayor a 0. ¿Listo? Entonces, perdón, ¿cuál es la probabilidad de que el BAN sea mayor a 1.000.000 de bolivianos? Aquí me dice 99.6%. ¿Y qué es lo que afecta bastante al BAN? Lo que afecta bastante al BAN es, a ver, ¿dónde estamos? Es esto de aquí. El precio de venta del año 1 es lo que más ha afectado al BAN. El precio de venta del año 2, el precio de venta del año 3. Así que los precios de venta son aquellos resultados que han hecho que el BAN tenga este comportamiento, pero no de todos los años. Básicamente ha sido del año 1, del año 2 y del año 3, es decir, los 3 primeros años. ¿Y qué resultados han afectado de manera negativa al BAN? Los costos variables del año 2, del año 3, del año 5 y del año 4, en ese orden. Y uno dice, ¿y los costos variables del año 1? No, los costos variables del año 1 no. Pero sí han sido estos que hemos detallado. Así que como ustedes pueden ver, se pueden notar elementos muy interesantes y aquí está la tasa interna de retorno. Entonces, ¿cuán probable es que la tasa interna de retorno, por ejemplo, esté entre el 40 al 60%? ¿Listo? Entre 40 al 60%. Aquí. Entre el 40 al 60%. Me dice, la probabilidad de que la tasa interna de retorno está entre el 40 al 60% es del 26.56%. Y me dice, oh, qué interesante. Sí, es interesante. ¿Y esto van a saber hacer ustedes? Claro que sí. Por algo se está dando en este curso, pero ojo, no van a saber hacer así porque sí, sino que van a saber hacer bien, porque van a saber cómo funciona la simulación de Monte Carlo. Y no necesariamente van a requerir de esta aplicación, que se llama Crystal Ball. Ustedes ya saben eso. Sino que también podemos hacer en nuestro conocido Minitab, pero también, y en esta parte que corresponde a simulación aplicada a planes de negocio y proyectos de inversión, podemos trabajar con, por ejemplo, procesos. Y aquí tengo un flujograma. Bueno, este es de mi trabajo. ¿Sí? Ustedes han escuchado que trabajo en la ciudad. ¿Sí? Este es de mi trabajo. Pero obviamente vamos a hacer respecto de emprendimientos agroindustriales. Y vamos a desarrollar un flujograma, un cursograma, de lo que ustedes quieran. ¿Listo? No hay ningún problema. Yo ya tengo varios ejemplos elegidos. Bien, aquí tengo, por ejemplo, algo de mi trabajo. Y mi flujograma, ojo, no se olviden, también podemos hacer un cursograma, tiene estas mediciones. Y uno dice, oh, eso parece ingeniería de métodos. Sí. Medición de tiempos, sí. Movimientos, sí. En este caso son tiempos. Entonces aquí tengo un montón de información. ¿Y qué pasa con toda esa información? Pues con toda esa información vamos a hacer un análisis de tiempos con nuestro querido Minitab. Y vamos a hacer pruebas de bondad de ajuste, ¿listo? Y, por ejemplo, vamos a desarrollar esta prueba de Anderson-Darling. Y con la prueba de Anderson-Darling, yo ¿a qué conclusión llego? Que los tiempos para esta etapa, para este paso de este procedimiento que se llama dotación de efectivo, para esto de aquí, esto de aquí,
esto de aquí, se rige bajo la tendencia de una distribución normal. Está normalmente distribuido. Esto me dice que la distribución normal es verdadera. Pero también me dice que la distribución uniforme es la que está funcionando. Y por su valor P, deben acordarse del valor P, ¿no? El valor P, en este caso, vale 1. Es decir, la hipótesis nula tiene un 100% de probabilidades de ser verdadera. De eso se deben acordar, ¿no? Espero que no se hayan olvidado. Y las personas que no saben, no se preocupen, van a aprender. Entonces, aquí tengo un 100% de probabilidades para la hipótesis nula. Y yo digo, está bien, porque la hipótesis nula aquí me dice que la distribución uniforme es muy buena. Y la distribución normal, la distribución normal, su valor P es 0,54. La hipótesis nula también se ha demostrado. Entonces, ¿qué pasa? La distribución normal funciona, pero ¿quién funciona mejor? La uniforme. ¿Ya? Y uno dice, no me doy cuenta, no se preocupen, para eso es el curso, ¿sí? El curso. Por favor, el curso es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Resulta pues que esa etapa del proceso, esto de aquí, se basa en una distribución uniforme. Y aquí le digo, pues, esta etapa de este proceso está uniformemente distribuida entre 2.8 a 4 minutos. Y así sucesivamente para el resto. ¿Listo? Y uno dice, aquí hay una decisión. Sí, aquí hay una decisión. Si continúa o si regresa. ¿Cuán probable es que continúe? 80%. ¿Y cuán probable es que se rechace y deba rehacerse esta solicitud? Porque es una solicitud, 20%. Y uno dice, ¿y eso de dónde sale? De los datos, pues. Tenemos que tener datos, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Todo configuramos. Ojo, este no es un flujograma cualquiera, es un flujograma que estamos configurando utilizando distribuciones de probabilidad, como ustedes pueden ver. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora me voy a ir al modelo. Le voy a decir, vamos a ejecutarte modelo. Vamos a hacer que simules 10 días de trabajo. 10 días de trabajo. ¿Listo? 10 días desarrollando repitiendo este flujograma. ¿Qué pasaría si 10 veces repetimos todas las tareas de este flujograma tal como hemos configurado? Ojo, también puede ser cursograma, ¿listo? Bien. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues simularemos qué es lo que va a pasar en 10 días. ¿Y qué va a pasar en 10 días? Veremos. ¿Listo? Entonces, esto voy a reducir un poquito. Y yo no sé si me va a ayudar el zoom o la velocidad de la internet, ¿sí? Ojalá me ayude. A ver, voy a configurar un poco lento. Y voy a ajustar este botoncito de aquí. No sé si se verá. Me imagino que en el video sí. ¿Listo? En el video que se está grabando. En vivo no sé si se verá. Pero hago clic ahí. Y fíjense, pasa aquí, se ha generado esto, se ha generado esto, pasa aquí, está regresando. Y ya está, ya he terminado. Plan. 10 días de trabajo. Cada día de trabajo el horario de trabajo incluye un total de 8 horas, ¿sí? Entonces, 80 horas de trabajo. Considerando 80 horas de trabajo, aquí veo cuáles son las etapas del proceso que son críticas. ¿Listo? Aquí me identifica cuáles son las etapas del proceso que son críticas. Y obviamente genera un promedio de trabajo. Y me dice que este proceso puede completarse en 26 minutos considerando 80 días, 80 horas de trabajo, es decir, 10 días trabajando 8 horas
por día y repitiendo solo ese procedimiento, solo ese procedimiento. Entonces, ¿qué he hecho? Si es que regreso a al gráfico de la simulación de Monte Carlo, pues yo estoy mostrando que estoy reproduciendo los resultados de 80 horas de trabajo aplicando ese procedimiento 8 horas en 10 días y en base a eso he podido determinar una gran cantidad de escenarios y en base a esos escenarios he podido estudiar algo que ocurre en esos escenarios y obviamente puedo hacer todo lo que a mí me parezca interesante respecto de esos resultados, incluyendo la identificación de puntos críticos. Y uno dice, ¿y esa simulación de Monte Carlo? Sí, es una aplicación de la simulación de Monte Carlo, que va más allá de lo básico. Y aquí estamos utilizando, ¿qué estamos utilizando? Perdón, eso de ahí es del Zoom. Estamos utilizando un modelo complejo. Y uno dice, ¿acaso un flujograma es un modelo matemático? Si lo configuras como tal, sí. Si lo configuras como tal, sí. Si lo ves desde esa perspectiva, sí. Un flujograma es un algoritmo, ¿listo? Que puede representarse matemáticamente. Por tanto, es posible desarrollar eso. Así que, como ustedes han podido ver, vamos a hacer simulación de resultados experimentales, vamos a hacer simulación de los resultados de un proyecto, vamos a hacer simulaciones de procesos, haciendo algo parecido a lo de ingeniería de métodos, pero utilizando un enfoque 100% estadístico, 100% probabilístico. Bien, para que este webinar no se haga muy largo y muy pesado, vamos a ver estos 3 elementos que son importantes en términos informativos para ustedes. El calendario del curso. El calendario del curso está organizado en 30 horas sincrónicas, es decir, 30 horas virtuales, 30 horas virtuales. Y 50 horas asincrónicas para hacer un gran total de 80 horas. Me dice 80 horas está bien, 80 horas es un curso de alto nivel. Este es un curso de alto nivel, ¿listo? Por favor, tengan seguridad de eso. Así que vamos a estar en un curso de alto nivel que equivale a 80 horas en total. Son nuestros 4 módulos, los que les he mostrado, con la carga horaria virtual, sincrónica y la sincrónica, es decir, tareas, trabajos, etcétera, incluyendo un trabajo de cierre del curso. Porque este curso, como es de alto nivel, por si acaso, no es un seminario cualquiera, ¿sí? Un seminario cualquiera termina en 1 hora, 2 horas y punto, ¿listo? No. Este no es un seminario cualquiera. No es seminario en realidad, ¿sí? Es un curso de formación continua. Este curso de formación continua debe tener un producto. Pero no se preocupe, no va a ser muy complicado. Pero sí o sí ustedes tienen que hacer algo que demuestre que han adquirido las competencias que se requieren. Se estima que tarden 14 horas para poder realizar eso. En 14 horas, sí, pero no se preocupen. Va a ser un trabajo cuyo desarrollo, según lo que está programado, duraría aproximadamente 1 semana y media a 2 semanas. ¿Listo? Bien, a ver, ¿cómo se van a desarrollar esta carga horaria? Bueno, el calendario del curso. El calendario del curso está básicamente programado de esta manera. A partir del día miércoles, este miércoles, 29 de junio, nosotros vamos a desarrollar nuestro módulo 1, es decir, nuestra introducción a la simulación de Monte Carlo. Y por 3 horas académicas, de 19:00 a 21:15, ustedes van a poder conocer la mayor parte de los secretos de la simulación de Monte Carlo, incluyendo las pruebas de bondad y ajuste.
que son muy importantes y que se constituyen en el punto de partida de esta distribución. Es decir, solo tenemos un día para poder desarrollar ese módulo introductorio a la simulación de Monte Carlo. Después, todos los detalles relacionados con el manejo del programa, del software o de los programas que vamos a utilizar, que es el módulo 2, vamos a ver en 3 sesiones, 3 clases, desde el 1 de julio hasta el 6 de julio. Aquí yo les voy a explicar los elementos más básicos desde instalar los programas, esos 3 que han visto, hasta ver la solución que se le va a dar en caso de que algún programa se desinstale. Pero obviamente no solamente vamos a instalar, sino vamos a aprender a utilizar. Ustedes ya saben el Minitab, ¿listo? A nivel general. Ahora van a ver de mejor manera el Minitab, pero para la simulación de Monte Carlo, porque si ustedes conocían el Minitab era para hacer estadística básica, estadística intermedia, distribuciones de probabilidad y lo que era modelado y simulación, ¿sí? O perdón, lo que era diseño experimental. Bueno, pues ahora van a poder ver modelado y simulación, que esa es la ventaja. Así que en 3 clases, en 9 horas virtuales, académicas, vamos a desarrollar todo eso. Por supuesto, todas las clases se van a grabar. Luego vamos a concentrarnos en realizar simulaciones tomando como referencia resultados de diseños experimentales. Y 9 horas nos vamos a concentrar en realizar todas esas actividades. Desde el día viernes 8 de julio hasta el día miércoles 13 de julio. Si se han dado cuenta, las clases pasaríamos lunes, miércoles, viernes, lunes, miércoles, viernes, lunes, miércoles, viernes. 3 horas académicas cada lunes, cada miércoles y cada viernes. Y vamos a terminar desarrollando los elementos prácticos de proyectos y lo que ustedes han visto, ¿no? Elementos básicos relacionados con procesos, procedimientos, etc. Y cualquier otro requerimiento que ustedes soliciten. Si es que ustedes en el desarrollo del módulo 3 me dicen, quisiera que analicemos este caso, es de mi tesis, por ejemplo. Lo analizamos sin problema. Si alguien me dice por aquí, yo quisiera que analicemos esto, es de mi proyecto o es del negocio de mis papás, etcétera, lo que sea, ¿listo? Es donde estoy haciendo mi pasantía y demás cosas. Lo analizamos sin ningún problema. Pero me tiene que avisar con anticipación para que yo pueda desarrollar el caso que ustedes me presenten como un estudio de casos precisamente. ¿Listo? Así que como ustedes pueden ver, esa carga horaria tenemos que desarrollarla desde la perspectiva virtual, sincrónica, eso de estar trabajando de manera conjunta en tiempo real. Esas 30 horas necesitamos todo este plazo de tiempo. Y lo asincrónico, no se preocupen de lo asincrónico, todo va a estar fríamente calculado. De tal forma de que nuestro resumen final sea 37% de clases sincrónicas, 63% de clases asincrónicas, y en ese 63% de las clases asincrónicas que se transforman en un 100% condicionado, vamos a ir desarrollando estos elementos. Donde ese trabajo final que hemos hablado, que vale 14 horas, que es ese trabajo de cierre del curso, implica el 28% de estas clases asincrónicas. Es decir, el docente les va a ayudar y les va a ayudar de la mejor manera posible. Pero la clave, la esencia de este curso es que ustedes aprendan haciendo. ¿Listo? El aprender haciendo, learning by doing, esa es la clave. Porque es la única forma de aprender bien.
Porque el docente te puede explicar 1000 veces algo y si tú nunca haces eso que te explica el docente, tú no vas a poder desarrollar esa competencia que se quiere. Y este curso va a parecer tan inútil que no va a servir para nada. No, 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 hay que trabajar. Tienen que trabajar y van a aprender haciendo. Requiere esfuerzo, claro, requiere sacrificio, claro, pero es un esfuerzo y un sacrificio en favor de ustedes mismos. Así que háganlo bien. El proyecto formativo. ¿Y qué les permite esto? Algo que se llama upskilling, ¿listo? Que es el perfeccionamiento, aprender nuevas competencias para el desarrollo de su trabajo. Así que ustedes van a aprender haciendo, van a hacer un proyecto formativo y van a aplicar sin querer queriendo esta técnica de mejoramiento para aprender nuevas competencias para la profesión que están estudiando. Así que esto que se ha pensado desde la jefatura de carrera es una iniciativa que, entre comillas, no es muy conocida. Y uno dice, ingeniería agroindustrial, Monte Carlo, que esas son tonteras. No, es que los que dicen eso no saben lo que se pierden. Pero ustedes van a saber y ustedes van a aplicar estos elementos en su trabajo cotidiano. Yo les apuesto que esta técnica de simulación de Monte Carlo van a aplicar muchas veces en el desarrollo de su práctica profesional. No solo para hacer la tesis, ¿sí? Muchos solo piensan en la tesis. No, 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 no. La tesis es muy importante, pero es más importante el día a día, en la práctica laboral. Bien, bibliografía. Toda esta bibliografía se les va a facilitar. Absolutamente todo van a tener ustedes. Y como pueden apreciar, es bibliografía súper actualizada. Así que este material bibliográfico van a tener, ¿para qué? Para que puedan tener un mejor dominio de lo que nosotros vayamos a desarrollar a lo largo de este curso y puedan tener, obviamente, las referencias que corresponden. Bueno, aquí termina mi participación. Espero no haberles agotado, cansado y espero que comprendan lo interesante de este curso y las ventajas que podría tener y la contribución que podría tener en su formación profesional. Eso sería todo de mi parte. Yo les invito a que participen de este curso. Les va a ser de mucha utilidad, reitero, y nada más. Así que voy a detener mi participación y le voy a pedir al ingeniero Denis que pueda cerrar este webinar, por favor. Y si es que hay alguna consulta, también puedan hacerla, ¿no? Para poder aclarar todas las dudas que puedan tener ustedes. Cedo la palabra al ingeniero Denis. Muchas gracias por su atención. Bueno, creo que el Inge Denis tuvo algún problema de conexión, no está conectado. Sin embargo, espero que a los estudiantes les haya servido muchísimo la magistral exposición que acaba de realizar el licenciado Camacho. Espero que realmente todos hayan aprovechado al máximo los conocimientos que se acaba de transmitir. No, sin duda, lo que es la simulación de Monte Carlo, que más adelante seguro les va a ayudar en sus temas de tesis para aquellos que opten utilizar esta metodología, ¿no? Para respaldar sus datos. En este momento vamos a aperturar lo que es el sector de preguntas. Tal vez aquí alguno de los estudiantes presentes tenga alguna pregunta. Levanta la mano, por favor, para poder cederle la palabra y puedes realizar la pregunta al licenciado Camacho. No están invitados.
Bien, si es que nadie tiene ninguna pregunta, daríamos por concluido este webinar, pero por favor, ustedes tengan la garantía de que este curso de formación continua, de mi parte, no tengan la garantía de mi parte, de que este curso de formación continua se va a desarrollar de la mejor manera posible, de tal forma de que ustedes puedan asimilar el contenido de la simulación de Monte Carlo según lo que se ha planificado y este contenido les sirva, les sea útil, útil de verdad y que no sea un curso cualquiera, sino que les sirva para el desarrollo de su profesión. Si es que alguien tiene alguna pregunta de último momento, puede hacerla o cerramos y damos por concluido este curso. Bueno, licenciado, creo que aquí los estudiantes no tienen ninguna pregunta en base no al silencio. Creo que realmente les encantó la exposición que los ha dejado sin palabras. Muy bien, muchas gracias, ingeniero, muy gentil. A ver, hay una pregunta, alguien se ha animado a preguntar. Sí, todo quedó claro. Muy bien, muchísimas gracias, mi teniente. Entonces, daremos por cerrado este webinar, agradeciendo a todos los participantes y inscríbanse, por favor, ¿sí? Inscríbanse, es en favor de ustedes. Muchas gracias por su participación y su paciencia. Hasta luego, jóvenes. Cuídense.